flautista de Hamelín. Según dicen y cuentan, la historia de este cuento acaeció en la realidad, y yo, que no soy quien para poner en duda la tradición oral, que es de donde provienen prácticamente todos los cuentos que nos han contado de niños y que les contaron a nuestros padres y a los padres de nuestros padres, sí que sé que lo que hace tiempo que pasó puede ser o no verdad. Un día, una población alemana amaneció inmersa en una plaga de ratas y tras probar todos los remedios de la época para eliminarlas sin ningún éxito, encontraron a un joven flautista que pactó un precio por el trabajo a realizar. Una vez realizado, una vez las ratas desaparecidas, las personas del pueblo se negaron a efectuar el pago y el muchacho, que era músico pero no tonto, con sus melodías encandiló a los niños de la población y se los llevó. No son precisas muchas palabras para resumir el cuento, pero está claro que la moraleja es que todo el que manda a trabajar, el importe debe pagar, y en términos de honor, el resumen es que la palabra tiene valor. Lo mismo lo decía mi abuelo con una frase que decía: si quieres que el ciego cante, la música por delante, que es una bonita referencia a tiempos pasados, en los que las personas invidentes se ganaban la vida yendo de pueblo en pueblo a contar historias, con las que entretener a una población que ni tenía móviles, ni internet, ni redes sociales, ni cobertura 5G para matar el tiempo. Este cuento muestra señales inequívocas de que la base de nuestras tradiciones vienen de tiempos antiguos, que nada tienen que ver con los tiempos que vivimos. Ahora, los cuentos, aunque entretengan a los niños y sean una y otra vez contados, estamos usando relatos que transmiten valores que tienen la fecha de caducidad más que pasada y que nada tienen que ver con los que rigen nuestras existencias. Si en los cuentos de los que hemos hablado se nota, porque parece ser que no conocían otra forma de gobierno que la monarquía, en este se sabe que la historia se desarrolla en tiempos medievales porque era en esas épocas donde las plagas se extendían y diezmaban a la población. La escasez de higiene en unas ciudades que empezaban a crecer en población hacía que sus moradores sufrieran todo tipo de enfermedades, que no sé cómo no se pudieron controlar, siendo que el clero, que se mantenía del pueblo, elevaba sus letanías al Señor con lo efectivo que es rezar para evitar todo mal o para conseguir logros. Uno reza y se puede ir tranquilo que las plegarias o la confesión de sus pecados harán el resto. Aunque en este relato las ratas pudieran ser tenidas por las malas del cuento, no es así. De todos es sabido que sin quererlo ni pedirlo, estos roedores son las transmisores de enfermedades, y tanto es así, y tan poco cambian las cosas pese a que pase el tiempo, que no hace mucho en los telediarios se habló de cómo en la mismísima ciudad de Nueva York se abrían las puertas a las empresas de control de plagas para acabar con ellas. Para evitar equivocaciones habló de la ciudad de Estados Unidos, y no de ese pueblo de Aragón, que según los más necios del lugar dicen que lo es. En todo caso, por las cosas que pasan en ese rincón de nuestra nación, podría ser confundido, no con Nueva York, sino con el Bronx. Me plantea el presente cuento que el flautista, que podría haberse llevado cualquier cosa, con poca cordura se llevó a los niños con el mismo sonido de la flauta que le sirvió para llevarse las ratas. Alguien con poca lucidez mental, que estuvo de paso por mi pasado, decía que los niños eran alegría, y con el tiempo he comprobado que lo son hasta que los adultos los fastidiamos con nuestros cuentos, pero hace falta estar muy loco para llevarse no a uno, sino a todos los de una población. Como he comentado al inicio del presente relato, dicen que está basado en un acontecimiento que sucedió en la realidad, pero mucho me temo que no fue un flautista el que raptara a toda la población infantil del lugar, sino que fuera o bien que una plaga hiciera que fenecieran, o que la narración esconda el fenómeno de la emigración. Todo aquel que tiene pueblo está orgulloso de su población, aquella en la que nació y creció, pero desde que el mundo es mundo, la gente ha probado fortuna viajando a otros lugares que finalmente han llegado a convertirse en destinos vitales. Hubo un asno que en su rebuznar decía que en su pueblo había de todo y que solo les faltaba universidad. Una reflexión que solo puede salir de una mente brillante y a la que en su pueblo recordarán, puede que con una estatua o poniéndole un nombre a una calle en su honor, pero no por ser un intelectual, sino por pasar a la posteridad por su maldad y sobre todo por su imbecilidad. La que mereciera un monumento conmemorativo debería ser la madre, que lo parió, que tuvo el valor de ponerle nombre a un animal. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la gente que sueña, la gente que es realista, sabe que nadie pertenece a ningún lugar.
La posibilidad de encontrar sustento o dinero nos hace recordar que para algo nacimos con piernas, que solo se convierten en patas cuando hablamos, por aquello que se dice de meter la pata. Imagino a Cristóbal Colón diciéndole a su padre o madre que de su pueblo no se movía, que se vivía mejor y que tenía de todo. No son estas palabras un discurso que imponga que salgamos por narices del lugar donde nacimos o vivimos, sino que quiero reconocer que teniendo un mundo tan grande como el que tenemos y una vida tan corta como la que vivimos, no deberíamos olvidar que no vive quien se limita a beber del mismo abrevadero. En las épocas medievales en las que nacen la mayoría de los cuentos infantiles tradicionales, el fenómeno de las ciudades se extendía en detrimento de los pueblos con sus labores agrarias. Ese cambio supuso el nacimiento de una nueva sociedad burguesa, que con el desarrollo de sus actividades profesionales empezaron a hacerse con las riquezas que hasta entonces habían estado destinadas a reyes, nobles y clero. Este cambio social, con el paso de los años, es lo que dio paso a las revoluciones, que fueron el germen del que nacieron las sociedades parlamentarias que nos han llevado a las democracias actuales, que, como me decía mi profesora de historia del instituto, era la forma de gobierno menos imperfecta. La evolución del ser humano viene única y exclusivamente del cambio, de la mano de los soñadores del pasado con el futuro que es ahora presente. Las mejoras que hoy disfrutamos jamás vinieron de esas personas que como nacieron, murieron, siendo un lamentable silencio convertido en nombre en una lápida de mármol. Posiblemente el flautista del cuento esconda a ese forastero que de paso por el pueblo encandiló a todos con sus relatos de fortunas en otras tierras, lo que llevó a los más jóvenes a emigrar para prosperar. Porque no hace falta ser muy lúcido para saber que alguien que en vida no se mueve, en vida muere. Por lo tanto, si alguien es atado a un lugar, ya sabe que como animal lo han tratado y como animal lo han de tratar. Que hay lugares muy bellos y otros que son aquellos en los que solo las ratas quieren habitar. Y para quien no esté de acuerdo con estas reflexiones, le daré un argumento más, que de poco le servirá, porque no alimentan las palabras y por eso son las de los demás tan poco valoradas. En una ocasión escuché que para que una población creciera sana, era precisa una población aproximadamente de unos 4.000 habitantes, ya que eso permitía evitar que con las relaciones entre personas de distintos orígenes se fueran debilitando las poblaciones. Lamento decir que no están bien vistos los matrimonios entre padres e hijas o entre madres e hijos como en la época de los faraones. Ya no necesitamos matrimonios entre primos como pasaba en los tiempos de los Austrias y los Borbones. El apellido es un cuento medieval para aquellos que en nuestro tiempo no saben a ciencia cierta quién fue su padre, pero que luego luchan por la pureza de su sangre. Igual el flautista les hizo un favor llevándose a los niños, que más de un padre de hoy en día querría, sin necesidad de tener que inventarse actividades extraescolares, aparcarlos y no tener que aguantarlos.